Hola. Hola. Ahí estamos. Perfecto. Finalmente, después de... Ya saben cómo es Jackie. No, yo ya no. Estoy ocupado. Después de toda una después de un nuevo contrato que Pero las últimas 2 veces estuve yo solo y tú no estuviste. Fueron las 2, ¿verdad? 2 veces. Entonces, yo creo que llevamos, que ya, o sea, juntos, esta es la primera vez en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses o más, porque por las vacaciones se suspendió. Claro. Entonces, como, oye, 2 meses y medio por lo menos, yo creo que por ahí va, ¿no? Hola. Qué bueno que ya vemos por ahí a Toño de ahí desde Perú, está Vanessa, está Perla, Adriana Lizaola, eso, y dice Antonio, pensé que nos habían abandonado. No, de ninguna manera, aquí andamos, ya saben que de repente no nos alcanza el día para entrar exactos, pero aquí estamos, no queremos fallar, entonces aquí andamos y seguiremos. Además, tenemos una situación pendiente porque la vez pasada yo pedí que por favor nos dijeran 2 cosas y solamente contestaron de una ahí mismo y nadie más. Gracias por el caso que nos hacen, porque nadie más contestó. O sea, los temas. Los temas, pedí los temas y pedí lo de la votación por si a lo mejor para el próximo, a partir de febrero, bueno, mediados de febrero, tenemos que cambiar de día, ¿te acuerdas? Ok. Entonces, pedí que nos comentaran como qué preferían, etcétera, y no recibimos ninguna recomendación ni nada, les valió reverendo sombrero. Sorbete. Eso. El asunto es que tuvimos algunas... dice Antonio que tengo pinta de tailandés, ¿no? Bueno, sí. Bueno, algunas cosas que nos estuvieron solicitando de temas. En temas sí. Ahí sí, en temas sí. En temas nos pidieron que habláramos sobre la conciencia. Y entonces, ese es un temototota que hemos decidido, Max y yo, darle 3 sesiones, hoy sería la primera, entonces hoy sería la primera que habláramos de la conciencia, apenas introducir el tema, abrir un poco algunas de las preguntas que podemos hacernos con respecto a este tema, y habrá una segunda y una tercera parte dentro de 8 días, dentro de 15 días. Entonces, y también solicitándoles que participen. O sea, porque igual nosotros podemos decir algunas ideas, pero si ustedes escriben algunas ideas y todo, vamos enriqueciendo todo esto. Dice Juan Pablo que si compramos máquina de afeitar. Sí, hombre. Efectivamente, para este nuevo año, ¿no? Decidimos estar más limpiecitos de la cara. Qué fijado, Juan Pablo, qué fijado. Bueno, gracias por vernos de todos estos diferentes lugares. Ven, ya hay gente conectada. Ya está, por ejemplo, José Luis, ahí lo veo ya conectado desde España. Juan Pablo desde Colombia. Entonces ya tenemos público internacional esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dedicarle entonces unos minutos a hablar sobre este tema tan controversial, tan complejo que es el tema de la conciencia. Y sobre todo porque muchas de las terapias o mucho de la psicología parece ser que versa y escribe sobre este tema, ¿no? Sobre qué es la conciencia. Sí. No sé si dicen qué es la conciencia o de alguna manera usan la conciencia, lo que se entienda, lo que cada perspectiva entienda por conciencia, lo usan, muchas veces sin definirlo, muchas veces como al ahí será, digamos, ¿no? Hay otros modelos que sí se detienen un poco más a tratar de definirlo, pero esto es importante que digamos, ni en psicología, ni en medicina, ni en las neurociencias, fíjense qué interesante, ni en las neurociencias que han subido mucho de interés en los últimos años, ni en filosofía, ni en psicoterapia, ni en terapia, o sea, exactamente, hay acuerdos con respecto a realmente qué es eso. ¿Qué es eso de la conciencia? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, algunas preguntas que surgen es, ¿solamente los seres humanos somos conscientes? O también los primates, por ejemplo, todos los simios son conscientes, un chimpancé tiene conciencia o hasta qué punto tiene conciencia o no. ¿A qué le llamamos conciencia? Conciencia es algo que tengo yo y que es independiente de la tuya. ¿Es algo interno? Es algo interno, exacto. O mi conciencia y la tuya se comunican, y más allá de nuestra verbalización. Fíjense, son preguntas que tienen toda la existencia, de temporalidad de tiempo, toda la existencia de la humanidad. En Descartes, por ejemplo, podemos encontrar estas preguntas, pero incluso también más atrás, en Aristóteles, etcétera, podemos encontrar la pregunta de, ¿pero qué es realmente esto de tener conciencia? ¿Tener conciencia es pensar?
Es reflexionar. Tener conciencia es percibir. Porque si tener conciencia es percibir, se nos abre el panorama tremendamente. O sea, si tener conciencia es percatarnos, es percatación, ¿no? Habría que preguntarnos, a ver, la planta, ¿no? Una flor está apuntando así hacia el sol, y si el sol gira, la flor gira. Es como si la flor tuviera una cierta percatación de dónde está el sol. O se va y se cierra. Por ejemplo, yo tengo una plantita en mi consultorio, ¿no? Luego se las presento, que efectivamente de día, por ejemplo, de día está abierta y de noche se hace así. Y todos los días, me encanta eso de la planta porque voy viendo, conforme voy dando consulta terapéutica, se va haciendo de tarde y voy viendo cómo la planta cada vez más se cierra, se cierra. Y al día siguiente, ¡pum!, otra vez abierta. Entonces, ¿qué diríamos? Mi planta, la planta de mi consultorio, ¿tiene conciencia? ¿Tiene conciencia de que se hace de día, de que se hace de noche? El debate de los diálogos, de si los animales tenían conciencia. Por ejemplo, en los diálogos pasados en el Círculo Existencial tuvimos ese debate. No, sobre los gatos y sobre los perros, y hubo un fuerte debate ahí. Por supuesto, si tenían más conciencia los gatos o más conciencia los perros, y entonces ya saben todo esto, este juego un poco absurdo de la gente que dice, no, yo soy más gente de perro, y dice, no, yo soy más persona de gato. Exacto. Bueno, este asunto es interesante porque además no solamente tiene que ver ahí, entran algunas teorías hasta de la informática. O sea, la computadora realmente, o sea, ¿tiene conciencia o solo tiene información? Entonces, algunos dicen, no, o sea, la computadora lo que tiene es un montón de datos. Claro. Tiene datos, pero no tiene conciencia. Pero podría tener conciencia. O sea, ahí ya nos metimos en una cosa. Hay muchas películas terroríficas de eso, ¿no? De que la supuesto. máquina cobra conciencia. Pues Blade Runner, ¿no? Esta película fantástica, Blade Runner, que se hizo hace poquito del remake o lo que sea, ¿no? O la segunda parte, no me acuerdo. Pero Blade Runner, un poco esa es la idea, los robots, ¿no? Entonces, estos robots tienen conciencia. Sí. O esta serie, no sé si ustedes la hayan visto, yo pude verla hace poco tiempo, se llama Humans. Es una serie de unos robots, en donde, según esto, es una época no muy lejana de la actual, digamos en 10 años, que empieza a haber robots por doquier. Pero el problema no es ese, el problema es que de pronto, los robots cobran conciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener información, ¿no? Tener un montón de información? Por ejemplo, la computadora puede jugar ajedrez. Y al jugar ajedrez, de alguna manera, no sé si aplique la palabra se percata. O sea, se percata de que tú moviste para acá y entonces toma una decisión. No sé si valga la palabra, ¿no? La computadora, déjenme decirlo así por un momento, toma una decisión de qué jugada hacer en el ajedrez para contraatacar. Y es difícil, ¿eh? O sea, yo a mí confieso que no soy un gran jugador de ajedrez, pero jugué algunas veces con la computadora y te iba subiendo de nivel, y entonces cuando vi que le ganaba, le gané a la computadora, ¿no? Y entonces subí de nivel, en el otro nivel le volví a ganar a la computadora, y así, pero cuando tenía 8 niveles. Y confieso que en el cuarto me ganó. Y dije, no, dije la revancha. Volví a jugar, me volvió a ganar. Jugué como 5 o 6 veces. Las 5 o 6 veces me ganó. Entonces, como me ganó, dije, no, ya no juego, ¿no? Claro. Y también pensaba cómo este rollo de la conciencia hasta se juegan cosas éticas. Porque parecería que lo que tiene conciencia es digno de tener vida o es digno de subsistir. Y lo que creemos que no tiene conciencia, lo podemos acabar. ¿No? Hasta decimos cobró vida, ¿no? Cobró conciencia, Exacto. Entonces, por ejemplo, Juan Pablo nos dice que si tendremos que hablar entonces de niveles de conciencia. Esa es una posibilidad, exactamente, ¿no? Que hablemos de niveles de conciencia. Todo eso es algo que vamos a ir tocando poco a poquito. Ahorita estamos queriendo abrir boca. Semblante. ¿No? Abrir boca para que vean lo interesante, lo complejo de este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Juan Pablo, la flor tiene una intuición afectiva. El problema es, fíjate, podemos argumentar que sí, podemos argumentar que no, pero independientemente de qué argumentemos, es difícil poder tener una absoluta certeza, ¿eh? Claro. Pero es difícil también partir de la idea de que lo tienen, ¿no? Entonces, Ana Gabriela nos dice, el tema de la inteligencia artificial es conciencia. Justo eso es parte de lo que se plantea, ¿no? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser llamada conciencia, ¿no? Bueno,
los desarrollos de la inteligencia artificial, aunque ya son en este momento sorprendentes para mí, empiezan a ser sorprendentes, todavía son muy lejanos de lo que nos plantean las películas de ciencia ficción, ¿no? De lo que nos plantea una película como La Matrix, etcétera. Inclusive la película Yo, Robot, tal vez la vieron, ¿no? Basada en la novela de Isaac Asimov, etcétera. Nos habla de algo muchísimo más complejo, que es en qué momento el manejo de información ya no es como tal un manejo de información y le podríamos llamar conciencia. Incluso Toby dice, pero la computadora sigue un código, en tal caso se volvería una extensión de quien programó dicha rutina. Ajá. Qué bueno que lo dices, Toby, porque efectivamente hay gente que dice eso. Es interesante que entonces la computadora es una extensión de la inteligencia. Este reloj, ¿no? Es una extensión de mi inteligencia. Mi teléfono es una extensión de mi inteligencia, no nada más de quien la programa originalmente, sino del quien le mete la información. Es una yo tengo cosas que en mi teléfono que antes yo guardaba en mi memoria y ahora ya no las tengo en mi memoria, en todo mi ser, ahora las tengo en mi teléfono. Por ejemplo, antes me sabía mi número de teléfono. Hoy en día me sabía varios. Hoy en día hay muchos teléfonos que no me sé, que recurro a la memoria del teléfono, que me sirve como una memoria auxiliar de mi propia memoria. Ya decimos, mi teléfono lo tiene, ¿no? Sí. Es como una conciencia auxiliar. Exacto, es una extensión. Y de ahí que si se te olvida el teléfono, se te pierde tu teléfono, puede ser un caos. Se te descompone el teléfono. Porque el teléfono empieza a ser como una extensión de nosotros, que es algo de lo que dice Toby, efectivamente. Ahora, sí, también hay otro asunto en lo que dices, Toby. La computadora sigue un código. Pero algunos de los de la teoría cibernética, ¿sabes qué dicen? Que Toby, Max y yo también, que cada uno de nosotros en realidad lo que está haciendo es siguiendo un código en donde hay una parte genética. Entonces hay algunos que dicen, nuestro código genético marca todo lo que somos, marca todo lo que somos. Y hay otros que dicen, no, es el código cultural. Entonces, cultural, la civilización, te va marcando un código, que eso es lo que termina siendo. Entonces, conciencia, puros cuentos. Ni los seres humanos tenemos conciencia. Lo que tenemos es un código genético y social que nos va haciendo creer que tenemos conciencia. Claro. Entonces, si se fijan, entre líneas está mezclada la idea de la libertad. Justamente por eso es tan importante el tema de la conciencia. Porque tiene que ver no solo con nuestra capacidad de percatarnos o de sentir o de percibir o del manejo de la información, o si no solamente sé que tengo un dato, sino sé que lo sé. Ajá. Esto que es como un desdoblamiento de la conciencia, déjenme decirlo así por ahora, un desdoblamiento de la percatación, porque ya no es solo me percato de que es de día, sino que me percato de que me percato que es de día. Entonces puedo, gracias a eso, pensar sobre mí mismo, decir, ay, qué tonto soy, o qué bien lo hice, etcétera, etcétera, porque me percato de que me percato, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto interesante de la conciencia. Ahora, por ejemplo, Juan Pablo habla de que sí es diferente la conciencia con SC y la conciencia solo con C. Aunque voy a hablar desde lo que yo sé, no sé si tú tengas otra información, pero de lo que yo sé es, hasta recientemente, la Real Academia Española de la Lengua aceptó estas dos formas de referirse, conciencia con C, conciencia con SC. Pero yo crecí aprendiendo que conciencia era con C y que conciencia con SC era una falta de ortografía. Era una falta de ortografía, solo porque consciente, a la hora de pasarlo a consciente, tenías que ponerle la SC. Pero si decías conciencia, era solo con C, punto. Y si le ponías la SC, era una falta de ortografía. Así crecí. Me lo metieron, yo creo que a reglazos del maestro, porque hoy en día, cuando yo leo conciencia con SC, les confieso, queridos amigos, que me da así como que me empieza a dar el telele, ¿no? No me acomoda bien la idea de la conciencia con SC, aunque la RAE ya lo ha aceptado. Pero creo que lo que estamos diciendo en un primer momento, ¿no? Lo que estamos diciendo de una manera más fundamental, que es importante que todos sepan, es que no hay acuerdos, ni en filosofía, ni en psicología, ni en psicoterapias, ni en medicina,
ni en neurociencias, ni en cibernética, Ujú. no, ni en la ciencia ficción, no hay acuerdos en torno a qué diablos es eso de la conciencia. Sí, claro. Y al mismo tiempo que no hay acuerdo, bueno, hay un acuerdo. Parece ser que todos acordamos que es algo fundamental. Mm. Todos acordamos que es quizá la característica más humana de lo humano. Quizá, porque algunos otros podrían empezar a decir que no, que también está en los animales, pero entonces hablan de grados o niveles de conciencia. También se habla de estados de conciencia. Y entonces no es lo mismo los niveles de conciencia que los estados de conciencia. O se pierde la conciencia o se gana la conciencia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es algo de lo que vamos a hablar en todos estos días. Como les digo, estamos apenas Está muy bueno. abriendo el panorama para que vean lo complejo. Por supuesto que Max y yo intentaremos ser fieles a nuestra postura existencial fenomenológica en dos sentidos. Primero, en el que compartirles nuestro punto de vista. Tres sentidos. El primero es, les vamos a compartir lo que Max y yo pensamos, opinamos sobre esto. Segundo, que vamos a intentar que lo que Max y yo opinemos, vamos a ver si es cierto o no, es de alguna manera congruente con lo que opina la perspectiva fenomenológico-existencial. Segunda cosa. Y tercera, que es la más difícil, vamos a intentar no asumir que porque esta sea nuestra postura, o incluso esta sea la postura de la fenomenología existencial, esa es la realidad. Eso corresponde por completo con lo verdadero. Así es. Porque acuérdense, lo hemos dicho muchas veces en estos videos, que la postura fenomenológico existencial nos invita a ser precavidos con respecto al asunto de lo verdadero. No brincar a decir, esta es la neta del planeta, patineta, rocaleta, ¿no? Y querer asumir que así es y se joden casi, ¿no? No, queremos plantearlo como una serie de reflexiones, claro, ¿no? Como una serie de lo que vamos pensando por ahí. Y veremos qué sucede. Entonces, por ejemplo, dice Vanessa, la inteligencia artificial se crea con ciencia, que proviene de la conciencia del ser humano, mas no creería que son lo mismo lo uno que lo otro. Algunos dicen eso, Vanessa, pero hay quienes dicen que sí. Y ojo, es gente brillante, gente inteligentísima, que vale la pena escucharlos y considerar su punto de vista. Y yo creo que una falla que tenemos nosotros es que somos terapeutas. Entonces, como somos terapeutas, tenemos un vicio de la profesión. El vicio de la profesión es que cuando escuchamos un punto de vista diferente al nuestro, no queremos de inmediato brincar a contradecirlo. No queremos de inmediato querer decir, no, eso no puede ser, sino queremos decir, mira, ese es un punto de vista distinto. Ese punto de vista distinto, ¿cómo llegó a constituirse de esa manera? ¿Cómo se construyó de esa forma y no de otra? ¿Cómo llegó a pensar de una manera tan diferente a la mía? ¿Habrá algo que ese punto de vista me puede enseñar? ¿Habrá algo que mi punto de vista le puede enseñar? Ese es el reto que los terapeutas tratamos de entrenarnos y que en este tipo de asuntos, por supuesto, pues entra en acción. Entonces, aunque son asuntos muy controversiales, queremos invitarlos a que no los descartemos de inmediato, sino que veamos qué nos tienen que decir, cómo lo piensan, cómo lo piensan aquellos que consideran que no hay conciencia, que todo es un código genético y social que se ha ido impregnando en nosotros, pero que realmente no hay ni conciencia ni libertad. Que eso de la conciencia y libertad es un mito. A mí me resulta muy difícil creerlo, yo no lo quiero creer así, pero escuchemos lo que tiene que decir ese punto de vista. Ese es un poco lo que queremos invitarles durante hoy, que ya estamos por terminar, y las próximas dos, por lo menos dos, porque alguna de esas nos da para más, diálogos que tendremos aquí en el Facebook Live. Antes de continuar, déjenme ver lo que más nos dicen. Margarita, qué gusto escucharlos. Gracias, Margarita. Israel dice, sí, toda la razón, la conciencia es un tema muy complejo, no solo de entender, sino de explicar. Me viene a la mente lo que proponía Ken Wilber sobre los niveles y estratos de la conciencia. Algunos podemos ser muy conscientes en, por ejemplo, las situaciones sociales y culturales, incluso adquiriendo mucha información de muchas fuentes. Pero por otro lado, ser más inconsciente de nuestras emociones o de nuestras relaciones.
Sin duda, un tema que tiene para aventar para muchas pláticas. Exacto, Israel. Y sí, déjame decirte que la perspectiva de Ken Wilber la tenemos planeada para incluirla también en nuestras conversaciones. Como la huella digital, nos dice Yaredna Ribón, efectivamente. Toby también le agrega diciendo... Dice, y me parece que la conciencia resulta que evaluamos un mundo desde nuestra perspectiva y desde cómo nombramos y bautizamos las cosas. Me imagino una plática entre dos margaritas en el campo, con el sol saliendo, preguntándose si los humanos hablan, jaja, así tendrían conciencia, sería fantástico. Sí, hay algunas caricaturas, sí, hay algunas caricaturas o memes de ese tipo. Y claro, por supuesto, en una de esas, ¿no? Bueno, el Lucero dice, hay que echar un vistazo al budismo. Últimamente me he acercado mucho y los budistas dicen cosas muy interesantes. Lucero, lo tenemos contemplado también. Parte de lo que vamos a hablar en estas conversaciones es el punto de vista budista, aunque dejen de decirles algo. Decir el punto de vista budista es como decir el punto de vista de la psicología. Es decir, no es un punto de vista, ¿eh? Hay muchos, algunos muy interesantes, pero algunos contradictorios entre ellos. Algo de lo que me he ido encontrando al estudiar sobre este tema es que los mismos budistas no se ponen de acuerdo, ¿no? Los mismos budistas también opinan cosas en contradicción. Entonces, es un tema complejo que vamos a ir a hablar, ¿no? Ana Michelle, saludos desde Metepec. Saludos, Ana Michelle. Juan Pablo dice Walden 2, claro, Skinner es un poco lo que de alguna manera en esta novela podría presentarnos, un manejo de una sociedad, de una cultura en base a un código y poder ser una cultura perfecta. Claro. Quizá, ¿no? Adriana, muy interesante, buenísimo verlos. Abrazos, Adriana. Ana Michelle, en el tarot terapéutico apoyado por la filosofía de Jung y un poco de Alejandro Jodorowsky, se trabaja fenomenológicamente con lo que hablan los arquetipos, niveles de conciencia del ser humano, y te hace más consciente de tu responsabilidad en el mundo y el ser con los otros. Estoy de acuerdo casi con todo lo que estás diciendo, Michelle. No estoy muy seguro ese asunto de se trabaja fenomenológicamente con lo que hablan los arquetipos. A lo mejor tendrías que decirnos más cómo se trabaja fenomenológicamente con lo que hablan los arquetipos, porque así como así suena rarísimo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no significa que esté mal, solamente que a lo mejor no le corresponde el nombre. Luego Azo dice saludos desde la hermana República de Chalco, pero ¿cómo elimino mi ser terapeuta de mi vida civil? Exacto. ¿Cómo? Bueno, nos dice Juan Pablo que necesitamos hablar sobre los aprendizajes en la India. Adriana, conciencia implica memoria. Ese es uno de los datos interesantes, por supuesto, ¿no? O una conciencia que al no tener memoria se desvanece. Es interesante, Adriana, por supuesto. Mira, está también buena esta. Omar Martínez dice, podríamos decir también que sin nuestro cerebro no tendríamos capacidad de generar conciencia. Claro, por ejemplo, ¿no? Es sin cerebro no tendremos capacidad de generar conciencia, pero algunos otros dicen que la conciencia no está en el cerebro. Ajá. Que de hecho, que la conciencia está distribuida en todo el sistema nervioso central y periférico. Es decir, que parte de la conciencia está puesta también en cada una de nuestras terminaciones nerviosas en los dedos, por ejemplo, ¿no? Y que entonces no necesitaríamos como tal el cerebro en sí mismo. El cerebro en sí mismo es un codificador de la conciencia, pero no la conciencia en sí. Entonces, esto es interesante también. Tal vez sin cerebro no tendríamos la conciencia de la manera como la tenemos, pero la tendríamos de otra. El problema es que mucho de esto se va a quedar a nivel de hipótesis, porque no vamos a poder llegar a ninguna conclusión. Nos dice, la película Brasil es genial para hablar de eso en un cineforo. No hemos visto esa película, ¿ya la viste? No. Habrá que ponerlo en la lista. Tony nos dice, ¿y qué hay sobre lo inconsciente de la conciencia? Imagínate. Es parte de la... Si no nos ponemos de acuerdo. Parte de la crítica fenomenológica a este asunto, porque hay mucha crítica, pero parte de la crítica al asunto del inconsciente es que no es posible ponernos de acuerdo hasta el momento con el asunto de la conciencia. Es complejísimo el asunto de la conciencia y luego le queremos meter la inconsciencia, o sea, el asunto del inconsciente como un algo que existe, no como lo que califica a yo no soy consciente de esto, soy inconsciente de esto, no, sino algo que posee la conciencia, como está la pregunta, lo inconsciente de la conciencia. Es decir, que la conciencia tiene como un estrato, como una parte llamada inconsciente. Ahí sí se vuelve un asunto completamente revoltijado, ¿no? Está peor, o sea, y cae en muchas falacias argumentativas, en muchos errores de argumentación.
un tema complejo y completo. Me encantaría escucharlos y verlos, aprendo mucho. Gracias, Jorge. Pues intentaremos ver qué tanto le podemos desmenuzar. Yaritma dice unas fotos. Tengo unas fotos con usted en Villahermosa. ¿Contigo o conmigo? Yo creo que con unos hermanos. Con los dos, dejámoslo con los dos. Muy bien, Yaritma, gracias. Abrazos. Saludos desde Guerrero. Dice, me encantaría que hablaran sobre la tanatología en relación al duelo. Muy bien, tenemos primero, bueno, lo de la conciencia nos va a durar para otros 2 más por lo menos. Luego nos pidieron que repitiéramos un poco hablar del tema de Camus y el absurdo. Y después, gracias, Yaritma, eso es lo que necesitamos, que la gente nos dé temas. Después del de Camus y el absurdo, entramos con este otro. Perdónenos que primero el asunto de la conciencia nos va a llevar más, ¿no? Pero bueno, usted de lentes, entonces eres tú, porque yo sigo con lentes y tú no. Entonces dice, es de lentes, usted de lentes. Ah, entonces eres tú. ¿Yo de lentes o tú que tú no, llevabas lentes en ese momento? No, usted de lentes. ¿Cómo se puede entender el mismo comentario de muchas maneras diferentes? Bueno, muchas gracias, Yaritma. Aquí seguimos, tenemos que cortar por el momento, pero como ven, el tema da para mucho. Hay grandes desacuerdos y eso, para la perspectiva fenomenológico-existencial, es maravilloso porque nos da para jugar con estos temas, para reflexionar, para pensar, para preguntarnos. Pregúntense, escríbanos preguntas en torno a la conciencia y nos vemos por aquí entonces dentro de 8 días de nuevo en el Facebook Live. Jueves 3:05. No olviden, antes de despedirnos, que en el Círculo Existencial de la Ciudad de México ya estamos de nuevo en inscripciones y entonces aquí les vamos a poner de todos modos el link para que ustedes tengan contacto con el link, pero que sepan que estamos ya en pláticas informativas. Tenemos una plática informativa el próximo miércoles en la tarde, me parece. Entonces tenemos una plática el próximo miércoles. De todos modos, aquí vamos a poner los datos de la plática. Exacto, porque estamos en periodo de inscripciones en el Círculo Existencial para la nueva generación. Si saben de alguien, pasen la voz. Vale la pena que hagamos esta comunidad existencial cada vez más grande. Muchas gracias, tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana por aquí. Chao, chao.